los conceptos de gases ideales y esta vez vamos a ver un ejercicio donde tenemos que calcular la presión de un gas dentro de un sistema. Vamos a ver cómo se define la presión absoluta, la presión manométrica y la presión barométrica. No olvides suscribirte para ver más contenido que compartiremos en este canal, además que puedes ir viendo en nuestras listas de reproducción todos los ejercicios anteriores que ya hemos compartido. Y este ejercicio nos dice, calcular la presión del gas que está confinado en los siguientes sistemas y considerar los parámetros para cada caso. Entonces, nuestro primer caso es este, donde nos dice que tenemos un sistema que está abierto y el líquido que está dentro es aceite, que tiene una densidad de 0,98 gramos por mililitro y tiene una altura de 65 centímetros desplazado hacia el lado del tubo donde está el gas. El experimento se realiza a nivel del mar. Este dato es importante porque nos está indicando que tenemos un sistema de este tipo y el líquido que está dentro ya nos está diciendo que es aceite y está siendo desplazado hacia el lado donde está el gas. Entonces el gráfico que deberíamos representar es este. Además nos dice que el tubo está abierto. Entonces aquí tenemos una presión que se está ejerciendo sobre este sistema y es, como está abierto, es la presión atmosférica. Y a nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 760 torr o torrecellis o igual a 760 milímetros de mercurio. Son unidades equivalentes de medida de la presión. Ahora, aquí dentro tenemos un gas. Este gas va a ejercer su propia presión, es decir, va a haber aquí una presión del gas. Esta presión del gas es conocida como la presión absoluta en el sistema. Esa es una manera de definir la presión del gas. Ahora, podemos ver en este gráfico que existe una diferencia de altura de donde quedó el líquido en el lado del donde está abierto, donde se está ejerciendo la presión atmosférica, y el líquido donde está el gas. Esta diferencia de altura nos está indicando que es igual a 65 centímetros. Lo vamos a llevar a milímetros porque recordemos que la presión está definida en milímetros de mercurio. Entonces, 65 centímetros es equivalente a 650 milímetros. Ahora, la presión atmosférica en nuestro caso, en este gráfico, es mayor a la del gas y es por eso que está desplazando el líquido en el sentido que estamos viendo ahora. Entonces, la ecuación matemática que va a definir este comportamiento va a ser de la siguiente manera. La presión atmosférica es mayor y va a ser igual a la presión del gas más esta diferencia de altura h, esta h, una altura que equivale a 65 centímetros. Pero recordemos que no lo podemos manejar en estas unidades porque este ascenso es del aceite que está dentro del tubo. Esta presión atmosférica es conocida como la presión barométrica. En este caso es presión atmosférica porque el sistema está abierto. Pero si tuviéramos otro sistema cerrado, sería otra la presión que se ejerce. La presión del gas es conocida como la presión absoluta en el sistema y esta altura h que nos está mostrando la diferencia de presión frente a la presión atmosférica y la presión del gas en nuestro caso es conocida como la presión manométrica y estas unidades deben estar todas en las mismas unidades para poder hacer operaciones matemáticas. Entonces, esta altura que tenemos, que es de 65 centímetros, es de aceite ascendido en el tubo. Pero nosotros debemos transformarlo a milímetros de mercurio. Y lo vamos a hacer con esta ecuación que acabamos de mostrar, que nos dice que la densidad del mercurio multiplicada por la altura que asciende el mercurio va a ser igual a la densidad de cualquier líquido que se encuentre ahí multiplicado por la altura que asciende ese mismo líquido. Entonces aquí podríamos usar cualquier otro tipo de líquido y debido a la densidad de la sustancia se va a ver variaciones en la altura. Sin embargo, va a ser proporcional a lo que ascendería el mercurio si es que este líquido aquí dentro fuera mercurio. En nuestro caso es aceite. Entonces tendremos la densidad del aceite por la altura que asciende el aceite va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura que ascendería
el mercurio si es que este líquido fuera mercurio. Despejamos entonces la altura que ascendería el mercurio si es que fuera mercurio el líquido que estuviera dentro del sistema. Va a ser igual a la densidad del aceite multiplicada por la altura que asciende el aceite dividido entre la densidad del mercurio. Este dato de densidad no nos han dado, sin embargo es un dato que tenemos que ir manejando porque es un valor constante. Su valor es igual a 13,6 gramos por mililitro. Entonces reemplazamos los datos. La densidad del aceite es 0,98. La altura que asciende este aceite, recordemos que es 65 centímetros y lo estamos manejando en milímetros, 650 milímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos por mililitros. Las unidades de densidad se van a simplificar y nos va a quedar en unidades de milímetros, que sería ahora de mercurio, porque es una altura que ascendería el mercurio si es que el líquido fuera mercurio. Esta es la altura conocida como la presión manométrica. La presión manométrica es una diferencia de presiones que se tiene entre la presión absoluta y la presión barométrica, que en nuestro caso es la presión atmosférica porque el sistema está abierto. Esta es la altura H que debemos reemplazar en la ecuación. Recordemos que queremos conocer la presión del gas y en nuestra ecuación en azul tenemos que la presión atmosférica es igual a la presión del gas más la altura H. Vamos a despejar la presión del gas. Va a ser igual a la presión atmosférica menos la diferencia de altura. Va a ser 760 porque nos están diciendo que la presión o el experimento se realiza a nivel del mar. La presión a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio y esta diferencia de altura que acabamos de calcular, lo que ascendería el mercurio, si es que fuera mercurio el líquido que estuviera dentro, sería 46,8 milímetros. El resultado de esta diferencia nos da 713,6. Recordemos que la presión del gas es inferior a la presión atmosférica y es por eso que este valor nos sale inferior a 760 milímetros de mercurio. Vamos a ver este siguiente caso. El líquido en el sistema es aceite, la densidad es 0,98 gramos por mililitro y tiene una diferencia de altura de desplazado hacia el lado opuesto del gas, con 68 centímetros. El sistema está abierto. El experimento se realiza en una ciudad que se encuentra a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. Entonces vamos a graficar este sistema, porque nos dice que el líquido se está desplazando en el lado opuesto del tubo en el gas, es decir, está en este sentido. El líquido desplazado está más hacia el lado de la atmósfera porque nuestro sistema está abierto. Recordemos que aquí se está ejerciendo una presión del gas que es conocida como la presión absoluta. Y aquí, como nuestro tubo está abierto, se está ejerciendo una presión atmosférica, una presión del ambiente. Y como nos dice que estamos en una ciudad con altura, la presión en esta ciudad es de 495 milímetros de mercurio. La presión del ambiente es de 495 milímetros de mercurio. Y vemos una diferencia de altura. Nos indica que está desplazado en el tubo en el lado opuesto del gas, es decir, de esta manera. Y esto nos está mostrando que es de 68 centímetros. El líquido es aceite. Ahora, recordemos que tenemos que manejarlo en milímetros. Entonces, 68 centímetros es equivalente a 680 milímetros. Ahora, ¿cómo podríamos definir la ecuación matemática que nos represente este comportamiento en este sistema? La presión mayoritaria es del gas, entonces es por eso que el gas va a desplazar al líquido en este sentido que estamos viendo, en las flechas. Y la ecuación que podemos representar va a ser igual. La presión del gas es igual a la presión atmosférica más la diferencia de altura. Recordemos que la presión del gas está definida como la presión absoluta, la presión atmosférica, porque nuestro sistema está abierto, está definida como la presión barométrica, que podría ser otra presión si es que nuestro sistema estuviese cerrado. Y esta diferencia de altura, estos 68 centímetros,
son conocidos como la presión manométrica, que es la diferencia entre las dos presiones, atmosférica, en nuestro caso, y la presión del gas, o también conocida como la presión absoluta y la diferencia con la presión barométrica. Entonces, esta presión manométrica, que es la diferencia de altura, va a resultar de la diferencia de presión que se tiene en este sistema. Ahora, recordemos que no podemos manejar en milímetros de aceite, porque el líquido que está ahí dentro es aceite. Tenemos que transformarlo a unidades de presión y está dado en milímetros de mercurio. Y lo vamos a hacer a través de esta ecuación que nos tenemos que adaptar y conocerla. Una relación de densidad del mercurio multiplicada por la altura del mercurio igual a la densidad de cualquier líquido X multiplicado por la altura que ascendería este mismo líquido dentro de un tubo manométrico. Nuevamente tenemos aceite y vamos a despejar la altura que ascendería el mercurio. La densidad del aceite por la altura del aceite dividido entre la densidad del mercurio. Recordemos que no nos están dando la densidad del mercurio, pero es un dato que tenemos que ir manejando y conociendo, y su valor es igual a 13,6 gramos por mililitro. La densidad del aceite es 0,98. La altura en milímetros, 680. La densidad del mercurio, 13,6. Las unidades de densidad, masa y volumen se van a simplificar y nos va a quedar una altura en milímetros. Y esta sería, como resultado, la altura que ascendería el mercurio si es que el líquido que estuviese ahí dentro fuera mercurio. Ahora, esta altura que acabamos de encontrar es la presión manométrica, la diferencia de presiones que estamos viendo, y es la altura H que estábamos buscando para nuestra ecuación, para conocer la presión del gas en el sistema. La presión del gas entonces va a ser igual a la presión atmosférica o presión barométrica, que es igual a 495 más 48 milímetros de mercurio. El resultado nos da 543 milímetros de mercurio. Entonces estamos viendo que la presión del gas es superior a la presión atmosférica. Ahora tenemos este caso, donde el líquido en el sistema es agua y el experimento se realiza en una ciudad donde la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. Tenemos que conocer la presión del gas. Aquí se está ejerciendo una presión del gas. La presión del gas, que es conocida como una presión absoluta. Pero vean que aquí no hay diferencia de altura. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos que escribir cualquier ecuación que nos relacione la presión atmosférica con la presión absoluta y tuviéramos que encontrar la presión manométrica, diríamos que la presión manométrica, es decir, esta diferencia de altura, es igual a 0. Es decir, la presión atmosférica es igual a la presión del gas. O sea que la presión barométrica es también igual a la presión absoluta, es decir, 495 milímetros de mercurio. Las presiones en este sistema son iguales y como el tubo está abierto, entonces la presión del gas es igual a la presión que se está ejerciendo sobre el sistema, que en nuestro caso es la presión atmosférica. Ahora vamos a ver este caso. El líquido en el sistema es queroseno y el experimento se realizó en la ciudad donde la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. La presión del gas A es de 760 milímetros de mercurio. El queroseno tiene una densidad de 0,88 gramos por mililitro y se desplazó 10 centímetros hacia el gas B. Calcular la presión del gas B. Entonces ya nos está diciendo que este gas A tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. La diferencia de altura que estamos viendo nos dice que es igual a 10 centímetros, es decir, igual a 100 milímetros. La pregunta es, ¿cuál es la presión del gas A o del gas B? Entonces, como estamos viendo en el gráfico que se está desplazando hacia el gas B, nos está mostrando que la presión mayoritaria, quien está ejerciendo mayor presión, es el gas A. Entonces, la ecuación matemática que va a representar este comportamiento va a ser igual. La presión del gas A es igual a la presión del gas B más la diferencia de altura que estamos viendo. Recordemos que vamos a igualar siempre al mayoritario o al más fuerte.
donde la presión del gas A es de mayor presión y la presión del gas B, en este caso, se está mostrando que es inferior a la presión del gas A. Y es por eso que está desplazando el líquido hacia el lado del gas B. Entonces, recordemos que esta altura tiene que estar definida, esta altura H que hemos definido, tiene que estar en unidades de presión, en milímetros de mercurio. Y para eso vamos a usar siempre esta ecuación que nos relaciona la altura y la densidad de las sustancias. Mientras mayor sea la densidad, menor va a ser la altura. Mientras menor sea la densidad, mayor va a ser la altura. Y esa relación nos está mostrando esta ecuación que hemos mostrado en recuadro y que lo estamos utilizando. Por despeje va a ser la densidad del mercurio igual al líquido, que en este caso es queroseno, la altura que asciende el queroseno y la densidad del mercurio. En nuestro caso, la densidad de nuestro líquido es 0,82 multiplicado por 100 milímetros, que es equivalente a los 10 centímetros de ascenso en el tubo, dividido entre la densidad del mercurio, 13,6. Recordemos este valor que no nos dan, pero lo tenemos que ir manejando. Esta altura es igual a 6 milímetros, es decir, si este líquido no fuera queroseno, sino solamente mercurio, el ascenso sería apenas de 6 milímetros. Esta es entonces la altura H que estamos buscando. Y ahora, para conocer la presión del gas B, lo vamos a hacer por despeje de la ecuación azul. La presión del gas B sería igual a la presión del gas A menos la diferencia de altura. Y la presión del gas A es de 760. La altura, la diferencia de altura es de 6 milímetros. Es decir, la presión del gas B será igual a 754 milímetros de mercurio, un valor inferior a la presión del gas A. Si no has comprendido, no olvides escribirnos para que podamos resolver más ejercicios, ejemplificando más cada uno de los conceptos que hemos definido. Déjanos tu like y comparte este video.